Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Freddy y en esta oportunidad voy a exponer los capítulos 10 y 11 del libro Templabilidad, un método para selección de aceros. El capítulo 10 se viene a llamar las tensiones del temple. Para empezar, unas cuestiones previas. El acero durante el temple desarrolla tensiones internas y estas tensiones son consecuencias de deformaciones no uniformes producidas durante el enfriamiento. Ahora, nosotros tenemos efectos finales del temple. Para empezar, tenemos que las tensiones pueden superar en ciertos puntos al límite de rotura, en cuyo caso se producen fracturas. Este es el caso más crítico, pues inutiliza la pieza. Debe evitarse a priori estudiando adecuadamente el diseño de la pieza, el medio del temple, la templabilidad, la composición del acero. Segundo efecto final. Las tensiones sobrepasan el límite fluencia, pero son inferiores a las de rotura. En este caso, el resultado es una deformación que podrá corregirse o no en el mecanizado final. De no poder corregirse, produce también el descarte de la pieza. Valen las mismas consideraciones que para el caso anterior, si se quieren prevenir. Y por último, tenemos las tensiones son inferiores a límites de fluencia y pueden quedar en la pieza como tensiones elásticas residuales. Con el revenido es factible su eliminación, tanto más completa cuanto más elevada sea la temperatura empleada. El objetivo fundamental sería evitar en el temple del acero la susceptibilidad a la fisuración o a la deformación importante, ¿no? 10.1. Desarrollo de las tensiones. Todas las tensiones son igualmente perjudiciales, pudiendo alguna de ellas, según el sentido, la ubicación, la forma en que se trabaja la pieza, pueden resultar beneficiosas. Es un hecho conocido que el desarrollo de estas tensiones superficiales es un hecho que desarrolla una comprensión que se opone a la formación de fisuras en el temple y mejoran la resistencia de la fatiga en el uso. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que al llegar a determinar qué tipo de tensiones se van a producir en las distintas partes de la pieza durante el enfriamiento del temple, ¿cuál es la solución? La solución es cómo se comprende, se verá sumamente afectada por la complicación de la forma de la pieza. Por ello, como en otras oportunidades, se puede hacer un enfoque simple, tratando de comprender las variables del problema y nos ayuden a pensar cuáles son los casos más difíciles. Vamos a marcar un primer término, una diferencia importante, la cual sería a continuación, sería cuando la sección de la pieza templa completamente, vendría a ser una estructura martensítica. Otro caso sería cuando la sección no templa completamente, el núcleo desarrolla estructuras perlíticas y o vainíticas. El estudio de ambos casos veremos que conduce a la formación de tensiones de distinto sentido. Los parámetros a tener en cuenta en el análisis son los siguientes. Número 1, según sabemos, la velocidad de enfriamiento disminuye hacia el centro de la pieza, tanto más cuanto mayor es el diámetro y h. Número 2, el enfriamiento produce una contracción térmica, cuya velocidad estará en relación directa con la velocidad de enfriamiento. Número 3, la transformación de la austenita en perlita, vainita o martensita produce un aumento de volumen. Número 4, la plasticidad de las estructuras desciende también en el mismo orden, austenita, perlita, vainita, martensita, con aumento de la fragilidad. Y número 5, las zonas de la pieza susceptibles a la fisuración son aquellas en las que el temple desarrolla
tensiones de tracción. Tenemos dos casos. El primer caso es, como bien se ve, es el temple total, vendría a ser el caso A. En el caso A se caracteriza porque pese al gradiente térmico entre la superficie y el núcleo, la velocidad de enfriamiento es superior a la crítica en toda la sección. Se distinguen tres etapas bien definidas. Etapa número 1. La primera ocurre desde la temperatura del temple hasta la ms de transformación de la estructura. En esta etapa se desarrollan tensiones debido al gradiente térmico. La contracción de la superficie es mayor que la del núcleo. Por ello, este último nos permite la libre contracción de aquella. Tenemos como resultado que la superficie se tensiona a la tracción y que el núcleo a la compresión. El peligro de fisuras entre la superficie es aquí muy pequeño debido a la plasticidad de la austenita. Etapa 2. La segunda etapa se produce con la transformación de la austenita en martensita en la superficie. Esta comienza a expandirse mientras que el núcleo no ha llegado todavía a ms. Sigue contrayendo, impidiendo la libre dilatación de la superficie. Este efecto contrario desarrolla tensiones de compresión en la superficie y de tracción en el núcleo. En este caso, las tensiones en el núcleo no suelen ser peligrosas por sí mismas, por la razón vista en la anterior etapa para la superficie. Y por último, etapa 3. La tercera etapa corresponde a la transformación de la austenita en el núcleo. Ahora este se expande mientras que la superficie ha completado su transformación y esta sigue contrayéndose por el enfriamiento. En esta etapa el núcleo no puede expandir libremente por la acción constrictora de la superficie y desarrolla tensiones de compresión. ¿Qué pasa? La superficie tampoco puede comprimirse libremente y queda sometida a importantes tensiones de tracción. La susceptibilidad a la fisuración es aquí, pues en este caso las tensiones actúan sobre la martensita, que es dura y frágil y prácticamente no admite deformación. Tenemos el segundo caso, caso B, que sería el temple incompleto. El caso B se caracteriza porque la velocidad de enfriamiento del núcleo es inferior a la crítica. Ello introduce modificaciones importantes en las sucesivas etapas. Etapa B1. La primera etapa no difiere del caso A. Etapa B2. En esta etapa se diferencia el caso A en tanto que la superficie como el núcleo se transforma. La superficie tiene una velocidad de enfriamiento mayor a la velocidad de calentamiento, por lo que habrá una gran expansión. Disculpe. En cuanto al núcleo, la velocidad de enfriamiento es mucho menor que la velocidad de calentamiento, por lo que habrá una menor expansión. Y la etapa B3, la tercera etapa, abarca el enfriamiento de la superficie y del centro con sus respectivas contracciones. Como consecuencia de la menor expansión del núcleo, se frena la de la superficie, desarrollándose en esta última tensión de compresión y en el núcleo de tracción. Debido a que la expansión ocurre en ambas partes, las tensiones producidas no son importantes como para producir fisuras. Y debido al gradiente térmico en la tercera etapa, la superficie alcanza rápidamente la temperatura del medio, mientras que el enfriamiento del núcleo es más lento. Esto, sumando a la baja plasticidad de la martensita,
hace que el núcleo no pueda contraer libremente, con lo cual se desarrollan mayores tensiones de tracción, mientras que la superficie aumenta las tensiones de compresión. En este caso, las tensiones del núcleo pueden ser importantes y aumentar la tendencia a producir fisuras internas. Frente a esta tendencia, las estructuras perlíticas formadas en el núcleo presentan dos cualidades opuestas. Por un lado, son más plásticas que la martensita, pero tienen menos resistencia. Ahora pasaremos a la evaluación del problema de las tensiones. Conociendo ahora un poco mejor el problema de los orígenes de las tensiones durante el temple, hacemos una evaluación completa para tener elementos de juicio a la hora de seleccionar el acero. La experiencia demuestra que en el caso A proporciona los mayores casos de fisuras. Ello en cierto modo queda en parte justificado por el análisis realizado. Quiere decir que ya en el proceso de fabricación de una pieza debemos esperar un mayor descarte de producción para que las que caen dentro del caso A sería para las que caen en el caso A. En el uso, suponiendo que las piezas sanas pero con tensiones residuales importantes, la tendencia a fallar es también mayor en el caso A que en el B. Ahora, en el funcionamiento de las piezas, las fisuras se desarrollan en la superficie y luego progresan hacia el núcleo hasta producir su fractura. Si las tensiones superficiales son de compresión, todo esfuerzo de tracción aplicado exteriormente deberá vencer primero a las fuerzas residuales de compresión para actuar, luego sobre la resistencia del material. Dicho de otra forma, para iniciar la fisura tenemos que aplicar en la superficie un esfuerzo mayor a la resistencia media del material. Si la selección de la pieza y el medio de temple son los adecuados a la templabilidad, el comportamiento del acero respecto a las fisuras del temple será normal. Es decir, lo perjudicial en el problema es el exceso de templabilidad. En esto queda involucrado el exceso de severidad de temple. Este efecto es el que se aprovecha. Mencionémoslo de paso en el tratamiento de perdigonado de las piezas. El bombardeo de partículas desarrolla en la superficie de la pieza un estado de tensiones de compresión beneficioso para la resistencia de la formación de fisuras. Otro factor importante en la sensibilización del acero a la formación de fisuras es el porcentaje de carbono. Sabemos que el carbono hace descender los puntos Ms. Ello significa que el acero se transforma a bajas temperaturas, las cuales se tienen menor plasticidad para absorber las tensiones creadas por la transformación. Paralelamente, el problema se agudiza, pues la martensita formada con mayor porcentaje de carbono es más dura y frágil. Los elementos de aleación también hacen disminuir el Ms, pero el efecto es aproximadamente 10 o más veces menores que el carbono en la templabilidad. No obstante, los aceros aleados son menos susceptibles a la fisuración, pues por su mayor templabilidad permitir disminuir el porcentaje de carbono y con ello problemas ya vistos. Por otra parte, la mayor templabilidad requiere menor severidad de temple y con ello disminuye el gradiente térmico y paralelamente las tensiones producidas.
Sin embargo, este segundo efecto no siempre es efectivo, pues parece ser que con enfriamientos lentos existe, en casos, mayor tendencia a desarrollar en la superficie tensiones de tracción. Este efecto no es generalizado y dependerá de algunas piezas en particular que deberán ser estudiadas adecuadamente. Pese a esto, podemos decir que en general el uso de menor severidad de temple contribuye a una menor distorsión y susceptibilidad a la formación de fisuras. Muy bien, ahora continuando con el punto 10.5, el cual sería la selección del acero versus las tensiones del temple. Eh, Como podemos concluir, las tensiones del temple deben ser tenidas en cuenta en la selección del acero, pues si no pueden producirse fallas en el proceso o en el uso de la pieza. El problema puede complicarse aún más en las piezas de grandes secciones debido a que debido al gradiente térmico o en las formas complicadas, pues en ellas puede haber secciones para las cuales el medio sea demasiado energético y en otras en las cuales el temple ocurra según el caso B. Además, el diseño puede presentar irregularidades que ayudan a la formación o concentración de tensiones debidas al desigual enfriamiento. En base a todo lo visto, los puntos a tener en cuenta para la selección del acero con el fin de reducir al mínimo los efectos causados por las tensiones del temple serían: número uno, seleccionar el acero cuyo porcentaje de carbono sea el mínimo, que permite lograr las propiedades requeridas. Número 2, seleccionar el acero cuya templabilidad no exceda en mucho a la requerida por la severidad del medio elegido. Número 3, frente a problemas de fisuras en el temple o en el uso, atribuirles a tensiones en el enfriamiento. Resulta conveniente verificar dos cosas: la composición química, en especial el, el contenido de manganeso o elementos residuales que puedan modificar la templabilidad en forma importante. Y dos, la forma en que la pieza, eh, para ver la forma de la pieza como tal, para ver los problemas si se relacionan con los puntos de concentración de las tensiones. Eh, Número 4. En los casos en los que no es necesario un temple total, no pretender lograrlo, pues con ello solo conseguiremos aumentar la susceptibilidad a la fisuración. 5. En los casos en que debe usarse aceros con elevado porcentaje de carbono, una práctica aconsejable es revenirlos enseguida después del temple. 6. Cuando el problema en los casos del temple completo de la selección se hace difícil de resolver, se puede intentar cambiar el proceso de fabricación usando un acero que pueda templarse superficialmente o que pueda cementarse. Y por último, otro procedimiento muy eficaz para solucionar el problema es someter a las piezas al tratamiento de el martemple. Este tratamiento consta de un doble temple. Primero se templa la pieza en un baño de sales cuya temperatura es ligeramente superior a la ms y es constante. Este primer temple debe evitar la transformación de la austenita.
Esa temperatura se mantiene un tiempo hasta que se homogenice de la superficie y el núcleo. El tiempo de permanencia no puede exceder el comienzo de la transformación de la austenita. Se puede determinar para cada acero mediante su curva TTT. A continuación, se enfría el acero en el aire o en un medio de temple muy suave. Bajo estas condiciones, la transformación de austenita en martensita se hace casi simultáneamente en toda la sección, con lo cual prácticamente no desarrollamos tensiones. Finalmente se hace el revenido para ajustar las propiedades. Este tratamiento se puede hacer simplemente para evitar solo las deformaciones. Muy bien, ahora continuando con la exposición, presentaremos el capítulo 11. Antes de entrar a este capítulo, vamos a englobar el tema, vamos a hablar un poco más. ¿Qué sucede? Que este libro trata sobre el tratamiento térmico de la templabilidad, todo lo que engloba los posibles problemas, las consideraciones a tener en cuenta, todo el estudio que debemos hacer a la hora de seleccionar un acero, ya que como bien sabemos, ya sea una aplicación pequeña o una aplicación más industrial, sí o sí el análisis es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a definir los resultados de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sucede? En esta oportunidad a mí me ha tocado exponer el último capítulo, la selección del acero. Entonces, vamos a englobar todo lo que el libro nos, nos prepara, lo que el libro nos explica, ya que este tratamiento térmico es muy importante y es muy utilizado en las industrias. Ya vamos a englobar todo lo que debemos tener en cuenta, ya no solo a nivel científico, sino a nivel práctico, se casa en la vida real, a nivel presupuestario como una empresa, todo, todos los pros, los contras y todas las consideraciones que debemos tener. Muy bien, ahora procederé con el capítulo. Capítulo 11, la selección del acero. Hablaremos sobre unas cuestiones previas. Todo lo visto hasta aquí, como bien mencioné, nos ha permitido lograr un conocimiento sobre la templabilidad y así disponer de elementos necesarios para plantearnos el problema de la selección de un acero en base a este criterio, partiendo de la premisa de que el acero para construcción alcanza sus mejores propiedades mecánicas para el desempeño de la función requerida cuando posee una estructura de martensita revenida. Desarrollamos una teoría que nos permitió una solución teórica por lo menos aproximada del problema. Es decir, podremos responder a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el acero más barato que nos permite una pieza dada lograr en toda la sección la estructura correcta que nos asegure las propiedades requeridas y con los mínimos riesgos de fallas en el proceso? El problema tecnológico de lograr una pieza con las propiedades deseables involucra tres aspectos. Número uno, seleccionar el acero, obviamente. Número 2, lograr un buen temple, lo más perfecto que se pueda. Y número 3, seleccionar la temperatura de revenido adecuada.
Frente a estos tres aspectos, el estudio realizado nos proporciona los fundamentos teóricos y los elementos prácticos de los cuales se dispone para tomar una decisión, o sea, para resolver a priori por medio de gráficos, tablas, cálculos, el problema, evitando así un gran número de costosos ensayos o de fracasos más costosos, aun cuando una producción ya está en marcha. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre las condiciones que deben tenerse en cuenta al seleccionar un acero. Como podrán ver, hay mucha información, hay muchas condiciones. Yo he puesto las primeras 10, las principales, pero igual vamos a mencionarlas todas. ¿Por qué? Porque como empresa se busca obtener, eh, seleccionar lo más óptimo, lo más ideal, y hay muchas condiciones con las cuales capaces no nos hemos puesto a pensar, pero todo esto influye a la hora de seleccionar nuestro acero, ¿no? Ahora vamos a resumir en primer término los puntos más importantes a tener en cuenta para resolver el problema de la selección del acero, más apto y para determinadas condiciones de uso, ¿vale? Número uno, cada acero tiene su mejor desempeño en condiciones extremas de tenacidad. Esta propiedad vimos que resulta de la combinación de dos propiedades antagónicas, resistencia y plasticidad. Si aumentamos la resistencia, disminuye la plasticidad y viceversa. Segunda condición, tenacidad significa rotura con deformación y es una medida del trabajo que se gasta en romper una pieza. A mayor trabajo, mayor tenacidad. 3. Una medida de la tenacidad se puede lograr calculando el área bajo la curva de tensiones deformaciones que se obtiene en el ensayo de tracción. 4. La mejor tenacidad se alcanza en un acero templado y revenido. El mismo acero con igual dureza o resistencia lograda por normalizado. Es más frágil en este caso. 5. La mejor tenacidad se obtiene también con homogeneidad de estructura. Esta última se logra a partir de un temple total, de la selección de la pieza, estructura totalmente martensítica. 6. Para que el temple sea total, debe alcanzarse en el núcleo, que es la parte más lento de enfriamiento, una velocidad de enfriamiento superior a la crítica. 7. La velocidad de enfriamiento del núcleo depende de la severidad del medio y del tamaño de la pieza. 8. La velocidad crítica del temple depende de cada acero, de su composición química y del tamaño de grano. 9. La velocidad crítica de un acero está en relación inversa con su templabilidad. A mayor velocidad crítica, menor templabilidad. Y por último, 10. Los elementos de aleación disminuyen la velocidad crítica y en consecuencia aumentan la templabilidad. A mayor porcentaje de elemento aliante, los aceros resultan más caros. Ahora, como tal, existen más de 21 condiciones a tener en cuenta. He anotado las más importantes, pero igualmente, como ingenieros,
Estas se tienen que tener en cuenta totalmente, así que voy a proceder a mencionarlas rápidamente para ver que estamos enfocados en, a tener en cuenta una buena selección de nuestro acero. Otra condición sería que a mayor templabilidad, menor severidad del medio, lo cual disminuye los peligros de la rotura en el temple y piezas así complicadas. Otra sería que en general los medios del temple de menor severidad suelen ser proporcionalmente más caros. Otro sería que para un mismo medio de temple, cuanto mayor sea la templabilidad del acero respecto a la mínima requerida para lograr el temple perfecto, mayores serán los riesgos de distorsiones o roturas. ¿Qué más? A igualdad de dureza, o sea, resistencia final, un acero aliado requiere mayor temperatura de revenido, lo cual mejora la plasticidad y con ello la tenacidad. ¿Qué más tenemos? Si el acero no templa totalmente por ser baja su templabilidad, quedará tanto más heterogéneo. Cuanto más baja sea aquella, menos se podrá. 16, en este caso, sí, llevo bien la cuenta, 16. Si el temple es parcial, la estructura y propiedades después del revenido serán heterogéneas. No obstante, la heterogeneidad será menos pronunciada que antes del revenido y tanto menor cuanto mayor sea la temperatura de este último y su duración. ¿Qué más? Otra condición sería que en las piezas de responsabilidad, según la dureza final a obtener en el revenido, debe lograrse una dureza mínima en el temple, que será la función del porcentaje de carbono y del porcentaje de martensita obtenido en el mismo. ¿Qué más tenemos? Si una pieza no está exigida al máximo del servicio, se podrán aceptar temples parciales, lo cual permitirá el empleo de menor templabilidad y o menor severidad de temple. También debe usarse el acero de menor porcentaje de carbono que permita lograr las propiedades requeridas, a fin de evitar problemas de susceptibilidad a la fisuración en el temple. Número 20. Deberían descartarse los aceros con los cuales se logran las propiedades de resistencia por revenido dentro de temperaturas que involucran riesgos de fragilidad. Y por último, 21. Ciertos elementos de aleación, además de su influencia en la templabilidad, agregan propiedades especiales que deben tenerse en cuenta para la selección del acero: la resistencia al desgaste, a la corrosión, a la fatiga, a maquinabilidad, etcétera. Estos por ahora serían las condiciones que deben tenerse en cuenta al seleccionar un acero. Como verán, son varias, pero como ingeniero debemos tomar en cuenta todo esto a la hora de seleccionar el acero que mejor nos convenga para determinadas condiciones de uso. Vamos a proseguir con nuestra exposición. Entonces, estábamos hablando sobre las condiciones que deben tenerse en cuenta al seleccionar un acero. Entonces, hemos mencionado 21 condiciones. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, esta es nuestra conclusión. Vemos que en conjunto la selección de un acero no resulta sencilla,
pues son muchos los factores que deben considerarse y que están en general estrechamente unidos entre sí. El planteo general podríamos enunciarlo diciendo que para cada caso debemos elegir un acero que con la menor templabilidad y porcentaje de carbono permita obtener en toda la sección de una pieza las propiedades mecánicas requeridas, con una estructura más tenaz, lograble por temple y por revenido, y con un mínimo de riesgos de distorsión y fisuras. Ahora hablaremos sobre las alternativas de la selección. La selección de un acero puede presentar varias alternativas, las cuales vamos a mencionar son 7. 1. Diseñar una pieza para un mecanismo y seleccionar el acero conveniente. 2. En una pieza diseñada, cambiar el acero por no existir en plaza el indicado en el plano. 3. Cambiar el acero original por otro más económico. 4. Estudiar la posibilidad de utilizar un acero que se tiene en stock. 5. Estudiar la posibilidad de utilizar un acero fuera de norma que pueda ofrecer ventajas económicas. 6. Cambiar el acero para solucionar un caso de falla. Y 7. Hacer una pieza con el único acero que se dispone. Como bien he mencionado y como se ve a un costado, estos casos son casos poco prácticos, pero casos reales, que se dan en situaciones reales, ya que en este capítulo abordamos la selección del acero y esto ya se desata del aspecto científico y se ve influenciado por la realidad del momento del empresario o de la empresa misma, y uno tiene que adaptarse a las situaciones y a los medios. Entonces, como vemos esta escala, estos casos reales van en escala de lo menos práctico al peor caso posible, que sería utilizar el único acero del que disponemos. Entonces, nosotros, con todo el conocimiento abordado a lo largo de este libro de templabilidad, hacemos nuestro análisis. Por ejemplo, en el mejor de los casos, para una alternativa de selección, nosotros diseñamos una pieza para nuestro mecanismo y seleccionamos el acero que mejor nos convenga. Esa es la mejor situación posible en estos casos. Lo peor que podría pasar es que no dispongamos de la opción de elegir. Entonces disponemos de un acero. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos este acero. Estudiamos este acero, vemos cómo le va a afectar el tratamiento térmico, cómo va a afectar las posibles fisuras, todo, todo lo que se debe, todo lo que engloba esta selección. Por otra parte, podemos ver opciones intermedias, como la posibilidad de utilizar el acero que hay en stock, vemos cuál nos conviene, de lo cual la empresa nos puede brindar. eh, Podemos, si el acero más práctico o más conveniente se sale de nuestro presupuesto, podemos ver la segunda opción, la tercera opción, la cual se ajusta a nuestro presupuesto, contar de cumplir con los requerimientos que se nos pide, que tenemos planteado como tal vez jefe de proyecto. Muy bien, ahora veremos las
consideraciones sobre la severidad del temple. El estudio de todas las alternativas de selección ha permitido destacar las importancias que tiene la severidad del temple, ya que es prácticamente la variable que ajustamos cuando varía la templabilidad del acero. Ello, ello exige que no sea un simple recipiente con el fluido de enfriamiento, sino que tenga equipos auxiliares que, permiten, que permitirían variar la intensidad de agitación, mantener la temperatura dentro de los límites estrechos y regular la agitación de la pieza. La, la variación de estos tres factores permitiría a su vez para un mismo medio jugar dentro de una banda de severidades suficientemente amplia como para adecuar el H y a las necesidades requeridas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como dar un pequeño paso atrás y ver qué tan drásticos podemos ser a la hora de aplicar el tratamiento térmico a nuestro acero, ya que como bien demostramos aquí, hay varios factores que podrían influenciar a la hora de tratar de hacer el temple de nuestro acero. Ahora vamos a proceder con el 11.4. Muy bien, vamos a continuar con la exposición. 11.4. Consideraciones sobre la profundidad del temple y el porcentaje de martensita. A la consideración general de que el acero a seleccionar debe adquirir 50% de martensita mínimo en el núcleo, vamos a imponerle ahora el término de nuestro estudio, algunas restricciones o excepciones según los casos particulares. El problema básico es no utilizar un acero con mayor templabilidad que la requerida, con la cual aumentaríamos innecesariamente el costo, ni usar una templabilidad menor que no proporcionaría a las propiedades mecánicas requeridas. Hemos visto ya que para piezas altamente exigidas y sometidas a esfuerzos de flexión, la estructura de temple debe contener 90% mínimo de martensita a 3/4 del radio, tomando desde el centro. En piezas medianamente exigidas es suficiente un 80% de martensita, y en las menos exigidas la regla general del 50% de martensita en el centro resulta suficiente. El porcentaje óptimo debe fijarse mediante ensayos prácticos durante el diseño de la pieza o como consecuencia del estudio de casos de fallas. En las piezas exigidas a la flexión, como resortes elásticos, la tensión a la que están sometidas es máxima en la superficie y disminuye linealmente hasta cero en el eje neutro. En estos casos es suficiente satisfacer la condición mínima del 90% de martensita a 1/4 de radio de profundidades de la superficie. Muy bien, ahora antes de proceder con las últimas consideraciones, hemos creído importante seguir analizando las alternativas de selección, ya que es algo
que más es la consideración que más se apega al nivel práctico de nuestra realidad, ya que es algo que nos puede pasar a cualquier empresa, a cualquier ingeniero. Entonces vamos a andar en cada caso. El caso uno que nos dice, selección de un acero para una pieza nueva. Entonces, ¿qué hacemos? El ingeniero de diseño diseña la pieza con su forma y el tamaño definido, ¿no? Calcula, determina experimentalmente los esfuerzos que va a soportar, como la tracción, la flexión, la torsión, la fatiga, etcétera. Calcula cada uno de ellos en resistencia a la tracción equivalente, toma la resistencia a la tracción máxima que resulta, la cual resulta afectada por el factor de seguridad, ¿no? que exige la responsabilidad de esta pieza. Luego, el ingeniero que hace informa al ingeniero de materiales lo que ha obtenido, la resistencia final que debe tener en cuenta. Y por último, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que pensar en que no se selecciona un acero sin más. Se selecciona un acero para una pieza definida con un uso también definido. Por ello, de acuerdo con la forma y tamaño de la pieza, se selecciona en primera aproximación el medio de temple. Esto se hace para prever las posibilidades de distorsión o eventualmente fisuras. Ahora tenemos el caso número 2, que sería el cambio del acero de una pieza. Entonces, todo el estudio realizado en las condiciones detalladas debe ser conservado y archivado con los antecedentes de diseño de la pieza y de documento, ¿no? Eh, por alguna razón que no se disponga de la pieza que, que hemos especificado que queremos, sabremos inmediatamente por el cual podemos reemplazarlo y con ello la alternativa. Es por eso que el caso anterior es muy importante. Entonces, procedemos con cautela en caso que tengamos que plantearnos esto de la siguiente manera. Comenzamos la producción de la pieza del acero seleccionado. Paralelamente, un par de aceros que satisfagan las exigencias de condiciones límites. Hacemos las experiencias del caso modificando el proceso para lograr propiedades requeridas. En general, la variación consistiría en aumentar el H, ¿no? O introducir modificaciones de diseños permisibles. Una vez logradas esto, las propiedades requeridas se enseñarán de todas las formas que satisfacen las condiciones de uso. El resultado de los ensayos permitirá ir aproximando a la solución definitiva. Esto porque esto vendría a ser nuestro caso 3 que se liga con el caso 2. Todos los casos van de la mano de forma escalada. Pero ¿qué sucede? Que en el caso 3 nosotros queremos cambiarlo por algo más económico. Entonces nosotros tenemos que ver el efecto de la cadena de rozamientos para enfocar el problema. Porque a mayor economía, ¿qué implica? O un menor porcentaje de aliantes, ¿qué significa? Una mayor severidad de temple eh, que produce una menor templabilidad que requiere, ¿no? Todas estas cosas debemos tener en cuenta.
El caso 4, utilización del acero que se tiene en stock, ¿no? Muchas veces se dispone del depósito de partidas de aceros sobrantes por diversos motivos de otras producciones que no se emplean para usarlas o que sobran por distintos motivos. Entonces, los métodos vistos nos orientan para que para nuestra decisión. Se sobreentiende que la condición primordial es que las partidas estén separadas por su composición química. Como el criterio básico de nuestro estudio es la templabilidad, deberemos conocer los aceros en cuestión, su diámetro ideal, ¿no? Para ello bastaría con enviarlo al laboratorio, un trozo para cada partida y conocer su composición química. En partidas que por su volumen lo justifiquen y en el que el diámetro lo permita, es conveniente hacer un ensayo de Yumini y obtener la curva correspondiente. Caso 5. Solución de un problema de falla. Una falla puede producirse o en el proceso o en el uso. En el proceso, en cuyo caso la pieza no reúne las propiedades exigidas o hay un porcentaje de piezas fisuradas en el tratamiento. Y en el uso es que hay piezas que, pese a cumplir con los requerimientos exigidos, fallan sistemáticamente en servicio en un punto definido. En ambos casos se impone un estudio completo de la pieza y el caso en el caso resultaría que debemos cambiar el acero o el medio del temple o ambos a la vez. Eh, Caso 6. Uso de un acero fuera de norma. En diversas oportunidades se enfrenta el problema de tener que usar un acero fuera de norma y en general suele crear incertidumbres. ¿Servirá o no para el uso? ¿Podremos usarlo modificando el proceso? ¿Qué debemos modificar? A la luz de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, lo único que él o los elementos fuera de norma afectan son en la composición química, la cual a su vez modificará la temperabilidad del acero. En consecuencia, deberemos conocer exactamente la composición química y el tamaño de grano, y con ello determinar eh, eh, todo lo que viene ligado a la templabilidad, y si es posible vamos a hacer un ensayo Yomini para tener un valor experimental del mismo. Y por último tenemos el caso 7, fabricación de una pieza con el único acero del que se dispone. Para este caso deberemos contar con el estudio de la pieza de la cual nosotros disponemos. Tenemos que ver que satisfaga las propiedades requeridas, porque así nosotros dispongamos de una sola pieza, de un solo tipo de acero, si este no cumple con los requerimientos, simplemente va a fallar tarde o temprano, como bien dijimos, o en el tratamiento o en el uso, por lo que significarían terribles pérdidas. Así que para el séptimo caso se hace lo mismo, se hace el análisis químico, se hacen las respectivas modificaciones y se podrá lograr lo mejor posible. Muy bien, para finalizar vamos a ver el punto 11.5, que sería determinación de las velocidades de enfriamiento en las distintas partes de una pieza. En el estudio de una pieza resulta importante conocer las velocidades de enfriamiento de los distintos puntos de la misma. Para ello nos basamos en los métodos que conocemos y se toma un acero cualquiera
y se fabrica con él una pieza y una probeta Yomini. La pieza se templa en un medio de severidad H, conocido, cortando luego la pieza en las diversas secciones que nos interesen, que son las secciones exigidas, obviamente. Se determinan las durezas en los distintos puntos cuya velocidad de enfriamiento queremos conocer. Partimos de la suposición ya conocida de que para un mismo acero los puntos de igual dureza se enfrían con la misma velocidad. Usando ahora la curva Jomini, podremos determinar a qué distancia de la probeta se reproducen las velocidades de enfriamiento de los distintos puntos de la pieza para ese medio. En una palabra, o mejor dicho, en una frase, para un medio de severidad determinada, asignaremos a cada punto de la pieza una distancia que se enfría con la misma velocidad. Con esto ahora podremos saber, eh, ahora sabemos qué dureza podremos obtener en los distintos puntos de la pieza y en ese medio, con cualquier otro acero. Bastará para ello disponer de la curva Jomini y de ese acero. Entrando por abscisas en el gráfico de la curva Jomini con las distancias equivalentes, sabremos qué dureza podremos lograr en los puntos respectivos con el nuevo acero templado en el mismo medio. Conoceremos así para el nuevo acero la distribución de durezas y con ello podremos saber si cumpliremos o no los requerimientos exigidos. Muy bien, hasta este punto hemos terminado con el capítulo 10 y 11. Como podemos observar, esta exposición ha sido enfocada en la selección del acero, así es la parte final de todo lo que engloba la templabilidad. Hemos tenido en cuenta las velocidades de enfriamiento, hemos tenido en cuenta las consideraciones de profundidad de temple y el porcentaje de martensita, la, la severidad del temple. Hemos repasado todas las alternativas de la selección que, que pueden pasarle a cualquier ingeniero y todo el paso a paso que debe seguir para poder obtener el mejor resultado posible. Tenemos las condiciones básicas a tener en cuenta a la hora de seleccionar un acero. Como habíamos mencionado, han sido 21 y todas aquellas son importantes. Y sí, es amplio, pero es algo que debemos proceder para poder tener el mejor resultado. Hemos visto también las tensiones del temple, hemos repasado las tensiones del temple, cuáles han sido sus efectos, ya que estamos estudiando la parte final de este tratamiento térmico, cómo se desarrolla y qué casos hay. El caso A del temple total, un caso B de un temple incompleto. Evaluamos el problema de las tensiones, seleccionamos el acero y lo comparamos con las tensiones del temple. Y por último, obviamente procederemos a la selección del acero, como ya expliqué. Muy bien, esto ha sido todo por esta oportunidad. Y muchas gracias por la atención. Espero que el tema sea de su agrado. Mi nombre es Freddy y esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.